¿Qué te pasa, chico fresa? No lo puedo creer, siempre me chocas. ¿Por qué no miras por dónde vas, A ver, perdóname, pero discúlpame, pero yo estaba aquí, Tú fuiste el que me chocó a mí. Justo en mi camino, como siempre. Qué casualidad, ¿no? Claro, sí, una casualidad. ¿Sabes qué? Es que justo hoy te quería contar un secreto. Ah, bien. ¿Sí? Bien. Lo que pasa es que yo tengo un superpoder. Y yo puedo ver el futuro. Y por eso me puse aquí, porque yo sabía que tú ibas a venir directo a chocarme. Es que, ¿sabes una cosa? En este momento no se necesitan superpoderes, porque lo único que tenías que hacer es abrir los ojos y mirarme, y parece que no me viste, porque no me viste llegar. Bueno, tú tampoco me viste, Qué loco, ¿no? ¿Qué? Que hayamos chocado en el mismo lugar. ¿Qué lugar? ¿Cómo qué lugar? Pues aquí nos conocimos. ¿En serio? ¿Fue aquí? Sí, bueno, más que conocernos fue... Aquí chocamos por primera vez. Bueno, la primera de muchas. Exactamente. O sea, tú estabas ahí practicando unos pasos, ibas rapidísimo patinando porque venía del Footwear Wheels, porque tenía que dejar un pedido no me lo recuerdo. Ah. No, sí, no, yo creo que me equivoqué. No era aquí. Bueno, me voy a practicar. Nos vemos en la pista. Chao. Luna. ¿Sí? Es para allá. Claro. La próxima vez pide permiso, ¿ok? Perdón, dije cuidado. Tal vez buscabas chocarte conmigo. ¿Seguro que estás bien? ¿Cuál es tu nombre? Soy Luna. Te quiero muchísimo, Mateo. No hay distancia que cambie lo que siento por ti. Mateo, se prendió el anillo. ¿Viste que te había dicho? Es mágico.